Hola Dark. Te saludo desde un pequeño pueblo cercano a Salamanca, España. Mi nombre es Álvaro, y hoy voy a contarte algo que me ha perseguido durante años. No es una simple leyenda urbana ni una historia inventada para asustar a los niños. Esto, yo lo viví, y aunque muchos se rieron cuando traté de explicarlo, cada noche, cuando cierro los ojos, todavía siento el frío de su mano. Dark, si estás escuchando, prepárate, porque lo que voy a revelar puede hacerte dudar de todo lo que crees saber sobre la muerte. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y dejar tu comentario, porque lo que estás por escuchar quizá te haga pensar 2 veces antes de mirar por la ventana en medio de la noche. Todo comenzó el 15 de noviembre, la fecha en que iba a casarme con Clara, la mujer que amaba desde que éramos adolescentes. Pero el destino, o quizá algo mucho más oscuro, nos jugó una broma macabra. Un día antes de la boda, Clara sufrió un accidente de coche en la carretera vieja, esa que todos en el pueblo evitan por las extrañas historias de niebla y sombras que aparecen al caer la noche. Su muerte fue instantánea, y la mía comenzó ese mismo día. El funeral fue un tormento. Los llantos de su madre, el silencio de su padre y el vacío que sentí en el pecho me dejaron roto. Esa noche, solo en casa, bebí hasta perder la noción del tiempo. No podía creer que Clara se hubiera ido. Pero a las 3 de la madrugada, escuché la primera señal. Fue un leve golpeteo en la ventana de mi habitación, como si alguien tocara con suavidad el cristal. Pensé que era el viento, pero al mirar, allí estaba. Una silueta vestida de blanco, con el velo de novia ondeando bajo una brisa que no existía. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, pero su sonrisa era exactamente la misma que vi el día que le pedí matrimonio. No grité, no podía, solo sentí un frío que me paralizó hasta los huesos. Ella levantó la mano y la apoyó en el cristal. Por un instante, juraría que sus labios se movieron, aunque no podía escuchar nada. Me acerqué, como si algo me empujara, y cuando estuve frente a la ventana, escuché su voz por primera vez desde el accidente. Álvaro, ven conmigo. Retrocedí de golpe, cayendo al suelo, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Me dije a mí mismo que era el alcohol, el dolor, cualquier cosa menos la verdad. Pero al amanecer, encontré algo imposible de ignorar. En el cristal de la ventana había una marca de mano. Una mano fría, con rastros de tierra. Esa fue la primera noche. La segunda, no me quedé solo. Llamé a mi amigo Marcos, dueño del bar del pueblo, para que se quedara conmigo. Le conté lo que vi, y por supuesto se rió. Hasta que a las 3 en punto, el mismo sonido en la ventana nos heló la sangre. Golpes suaves, rítmicos. Marcos, con más valor que yo, corrió a abrir la cortina. Y ahí estaba, Clara. Pero esta vez, más cerca, más real. Su velo estaba manchado de barro, sus ojos hundidos, y su sonrisa era más amplia, más antinatural. Marcos gritó y cayó de espaldas. Yo solo pude quedarme mirando, mientras su mano se movía lentamente, señalando la puerta de mi casa. «¿Quiere que salgas?», susurró Marcos con un hilo de voz. Y no sé por qué, Dark. Una parte de mí quería hacerlo. Dark, esa noche fue el principio del fin de mi cordura. No dormimos ni un segundo. Marcos estaba tan pálido como yo, y aunque intentó bromear para aliviar la tensión, ninguno de los dos podía borrar de su mente esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Cuando salió el sol, juramos que todo había sido una alucinación colectiva. Pero yo sabía que no. Al mediodía, bajé a la plaza del pueblo a comprar café. Al pasar frente a la floristería donde Clara y yo habíamos encargado las flores para la boda, vi algo que me dejó paralizado. En la vitrina, justo entre los lirios blancos que ella adoraba, había una tarjeta con mi nombre escrito, con su letra. «Esta noche», decía. Sentí que el corazón se me detenía. Rompí el cristal de un manotazo y tomé esa tarjeta, ignorando los gritos de la dueña del local. No me importaba nada. Solo podía pensar, ella no estaba descansando. Algo la estaba trayendo de vuelta, o quizá nunca se había ido.
Esa noche, Marcos no quiso quedarse. Me dijo que era mejor que buscara ayuda profesional, pero ¿qué terapeuta creería algo así? Así que me encerré, atranqué la puerta y me quedé con una botella de whisky y un crucifijo que encontré en el desván de mis padres. Y entonces, llegó la hora. A las 3 en punto los golpes en la ventana fueron más fuertes. No eran simples toques, eran como garras arañando el vidrio. El sonido me helaba la sangre. Con la respiración entrecortada, levanté lentamente la cortina. Clara estaba allí, pero no como antes. Su piel estaba aún más pálida, sus labios violáceos, y sus ojos, dark, ya no tenían nada humano. Eran dos pozos negros que parecían absorber la poca luz de la habitación. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que esta vez no estaba sola. Detrás de ella, apenas visible entre la niebla, había sombras, figuras humanas borrosas, como si esperaran algo. Y entonces Clara habló claramente, con una voz que sonaba como el eco de un susurro en una tumba. Álvaro, ven conmigo, te extraño. No tienes que sufrir más. Mis manos temblaban tanto que el crucifijo casi se me cae. Retrocedí, pero ella levantó su mano y apoyó la palma en el cristal. En ese momento, el vidrio comenzó a cubrirse de escarcha, como si el invierno hubiera entrado a mi habitación. Y yo, sin entender por qué, di un paso hacia ella. Una fuerza indescriptible tiraba de mí, un calor en el pecho, como si de verdad quisiera abrir esa ventana y dejar que me llevara. Y justo cuando mi mano rozó el pestillo, escuché un grito detrás de mí. Marcos había vuelto, no sé cómo, ni por qué. Me agarró del hombro y me tiró al suelo. «¡No mires!», gritó. Y cuando me levanté, la ventana estaba vacía. Solo el hielo y la marca de su mano. Esa noche, Marcos juró que nunca volvería a poner un pie en mi casa. Y yo supe que estaba completamente solo. Pero lo peor, Dark, estaba por venir. Porque al día siguiente, alguien llamó a mi puerta. Y cuando abrí, era Clara. Dark. Cuando abrí la puerta y vi a Clara allí, de pie frente a mí, supe que estaba perdido. No era un fantasma etéreo ni una visión borrosa. Era ella, vestida con su traje de novia, empapada de barro, su piel tan pálida como la luna, pero tangible. El olor, un hedor a tierra húmeda y flores marchitas, emanaba de su cuerpo. No pude moverme, ni siquiera podía respirar. Ella inclinó la cabeza y sonrió. Esa misma sonrisa que me enamoró, solo que ahora torcida, forzada, casi como una parodia de lo que alguna vez fue humano. «Álvaro», susurró, y su voz, Dios mío, su voz sonaba como dos voces mezcladas, la de Clara, y otra más profunda, hueca, como si hablara desde dentro de una tumba. No recuerdo haberme apartado, no recuerdo haberla dejado entrar. Solo sé que, de repente, estaba dentro de mi casa. Caminaba descalza, dejando huellas húmedas de barro en el suelo. Se sentó en el sofá, como si nada hubiera pasado, y me miró con ternura. «¿No vas a darme un beso?», preguntó. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que huyera, pero mis pies no respondían. Me acerqué, temblando, y justo cuando estuve lo suficientemente cerca, ella tomó mi mano. Dark estaba helada, como hielo puro, pero sentí algo más. Sentí que tiraba de mí, no físicamente, sino desde adentro. «Clara, tú estás...». Intenté hablar, pero ella me interrumpió. «Shh, solo un paso más, Álvaro. Ven conmigo, allí no hay dolor, allí estaremos juntos, para siempre». Y por un instante, lo creí. Vi imágenes en mi mente, Clara y yo caminando juntos por un lugar gris, sin tiempo, sin miedo. Su voz me envolvía como una manta, me arrullaba, me arrancaba la voluntad. Estaba a punto de dejarme llevar cuando un golpe seco me sacó del trance. La puerta principal se cerró de golpe por el viento y el sonido rompió aquella ilusión. Clara me miró y por un segundo dejó de sonreír. Sus ojos se oscurecieron aún más y su voz cambió, esta vez más grave, más amenazante. «Si no vienes ahora, vendré por ti». Y entonces desapareció. No se fue caminando,
No se desvaneció suavemente. Simplemente dejó de estar allí. Corrí a encerrarme en mi habitación temblando. Esa noche no dormí. Cada sombra me parecía a ella. Cada crujido de la madera sonaba a su vestido arrastrándose, y a las 3 de la madrugada la escuché de nuevo. Su voz en el pasillo. Álvaro. Dark. Ya no era solo una visita. Ahora ella estaba dentro. Dark. Esa última noche fue el verdadero infierno. Yo ya no era el mismo hombre. No quedaba rastro de cordura en mí. Pasé horas encerrado en mi habitación, crucifijo en mano, mientras las paredes crujían y el aire se volvía helado. Pero entonces, el sonido comenzó. Primero, unos pasos lentos en el pasillo. Después, un suave arrastre, como si un vestido largo rozara la madera. Y finalmente, su voz. Álvaro, abre la puerta. La escuchaba tan clara como si estuviera al otro lado. Me cubrí los oídos, pero de nada sirvió. Su voz estaba dentro de mi cabeza, seduciéndome, llamándome. De repente, la cerradura de mi puerta giró por sí sola. Dark, juro que lo vi. El pestillo se movió, y la puerta se abrió. Allí estaba Clara. Su piel estaba más gris que nunca, sus ojos 2 pozos vacíos, y su boca, una sonrisa tan amplia que no era humana. Caminó hacia mí, flotando apenas sobre el suelo, y sus dedos helados tocaron mi rostro. «Ven conmigo», dijo. «Solo un beso, y todo el dolor se acabará». No sé qué fuerza me detuvo. Tal vez fue puro instinto de supervivencia. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Pero entonces, ella cambió. Su rostro se deformó en una mueca horrible. Sus ojos se llenaron de odio y su voz se volvió un rugido gutural. «Eres mío, Álvaro». Las luces explotaron. La habitación quedó en completa oscuridad. Y entre esas tinieblas, sentí su mano rodear mi cuello. Me faltaba el aire. Y justo cuando pensé que sería el final, recordé algo. El crucifijo. Lo apreté con todas mis fuerzas y lo levanté frente a su rostro. Clara chilló con un sonido que no era de este mundo, retrocediendo como si algo invisible la quemara. Y antes de desvanecerse en una nube de sombras, susurró: «Volveré». La casa quedó en silencio. Yo caí de rodillas temblando, con lágrimas en los ojos. Desde esa noche, nunca más dormí allí. Vendí la casa, dejé el pueblo y juré no volver. Pero a veces, cuando camino por calles solitarias de Salamanca, creo ver una silueta de velo blanco, quieta entre la niebla. Y cada vez que el reloj marca las 3, escucho su voz, lejana, pero clara: «Álvaro, aún eres mío. Dark». Esta es mi confesión. Si alguien escucha esto, no ignores las señales. Hay amores que no terminan con la muerte, y algunos, como el mío, nunca deberían haber existido. Gracias por escucharme. Y si alguna noche ves una novia entre la niebla, corre, porque quizá ya no tengas oportunidad de escapar.